Bueno, segundo bloque aquí en Hoy Nos Toca. Vamos a hablar un poquitito del síndrome de Asperger. Esto que habíamos comentado en el arranque del programa, ¿no? Un síndrome que abarca a muchos chicos, fundamentalmente, en nuestro país y que sus padres han luchado mucho, y lo siguen haciendo todos los días para que, obviamente, el Estado argentino así lo interprete, para que dé las ayudas necesarias, las obras sociales, ¿no? Que tengan todos una cobertura necesaria, ¿no? Por eso estamos en comunicación con Alexia Ratazzi, que es psiquiatra infanto-juvenil. Alexia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Javier, Andrea, Mercedes? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿nos contás a ver en qué situación estamos respecto del Asperger? A propósito de esta lucha que vienen todos los años los papás haciendo. Sí, es una lucha creciente que viene en los últimos 10 años por lo menos. Hay adelantos. Año 2019 se sancionó una ley para reconocer justamente el día de hoy, 18 de febrero, como el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hay varias organizaciones que se dedican al síndrome de Asperger, a contener a las familias. Y lo que sabemos en relación a las personas, para que todo el mundo entienda de qué hablamos cuando hablamos de alguien que tiene síndrome de Asperger, es un cuadro que está considerado dentro de lo que se llama el espectro autista, y que se caracterizan las personas que tienen síndrome de Asperger por tener ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse con otras personas, y son muy expertos en ciertas áreas de interés, ¿sí? Tienen intereses que son como muy absorbentes, entonces son como expertos, le decimos los pequeños profesores muchas veces. Y uno a veces se da cuenta en los colegios, en las escuelas o cuando son ya adultos, que a veces tienen como una manera singular y única de comunicarse, ¿no? De hablar de una manera donde a veces tal vez hablan de una manera como en castellano neutro, y la gente se pregunta por qué habla como si estuviera hablando un dibujito, ¿no? Como los que vemos. Así que esas son las características más frecuentes que tienen las personas con síndrome de Asperger. Y bueno, y se está luchando mucho para todo lo que es la inclusión, ¿no? O sea, que puedan ejercer plenamente su derecho a una educación inclusiva y de calidad, como todos los otros niños, niñas, adolescentes, y en la adultez para que puedan trabajar. Sí, vos sabés que mientras estás hablando, Alexia, yo tengo un amigo que tiene un hijo con Asperger, y es así, desde chiquito, obviamente, cuando empezamos a tener trato, él no nos había dicho nada, porque además es lógico eso, ¿no? Y te estoy hablando de esto hace 9 años más o menos, ¿no? Ya es más grandecito, está en la secundaria, es muy buen alumno inclusive también. Entonces, claro, lo primero que te llama la atención, pensás que está bromeando, ¿no? Porque habla en neutro y hace como voces como de los dibujitos animados, ¿no? Y es la forma de expresarse de ellos, eso es casi, digamos, es un común denominador, ¿no es cierto?, en muchos de los chicos que tienen este síndrome, ¿no? Correcto. Se considera uno de los criterios de diagnóstico, tiene que ver con estas particularidades a la hora de comunicarse, ¿no? Sí. Entonces muchas veces encontramos nosotros los médicos le decimos prosodia, que es como la melodía de la voz. Nos llama la atención porque no es la melodía habitual de un niño que habita ese barrio o esa ciudad, ¿no? Claro. O sea, acá en Buenos Aires, escuchar a alguien que habla como si fuera alguien de México, por ejemplo, te llama la atención, pero si vos no vivís en México, vivís acá, ¿por qué hablas de esa manera? Entonces sí, es una de las cosas que primero llama la atención. ¿Y por qué pasa esto? ¿Tiene alguna explicación? Yo digo, pienso, porque ven los dibujitos y asimilan, y es una característica, uno piensa en eso. Pero digo, ¿cuál es la interpretación que hace? Imagínate que si esa fuera la razón, tendríamos a muchísimos más chicos hablando como los dibujitos, porque la exposición a dibujitos es inmensa. No se sabe exactamente la respuesta a esa pregunta, pero se considera que tiene que ver con algo del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y el área del cerebro que está ligada a todo lo que es la pragmática del lenguaje, el uso social del lenguaje, ¿sí? Porque la melodía del lenguaje tiene que ver con el uso social que hacemos del lenguaje. Claro. Vos podés hacer una pregunta, te das cuenta por cómo inflexionás la voz, ¿sí? Claro. Entonces, eso se llama el uso social del lenguaje. Y es ahí donde tienen ciertas particularidades las personas con el síndrome de Asperger. Y los niños más pequeños, digamos que no llegó el momento del habla, por ejemplo, ¿cómo los especialistas se dan cuenta que tienen el síndrome? Mira, muchas veces
las personas con síndrome de Asperger hablan en tiempo esperable. O sea, a veces no es un tema el tiempo de hablar tarde. Sí hay algunos que sí hablan tarde, pero no todos. De hecho, muchos hablan a veces antes de caminar, como que te diga. O sea, el tema verbal está presente desde muy, muy temprano. Generalmente los niños y niñas con síndrome de Asperger son niños que no se detectan muy, muy temprano porque necesitas que tengan... Te digo, generalmente a los 6, 7 años cuando ingresan en el primario, correcto, cuando empiezan como a interactuar con los pares, ahí es donde se capta más. Porque cuando son más chiquititos, o sea, en los primeros años, 0 a 5 años, a ver, son niños que parecen como muy inteligentes, tienen una memoria muy impresionante, se acuerdan de cosas, de recorridos, están como muy, tal vez, interesados en ciertas temáticas de interés específico, saben muchas cosas. Entonces muchas veces la familia dice, pero wow, claro, este chico qué niño inteligente. Claro. Exactamente. Y no llama la atención tanto algunas otras cosas. Entonces no se diagnostica tanto, es raro diagnosticar el síndrome de Asperger antes de los 5 años de edad. Y una vez que empieza a sociabilizar con sus pares, ¿dónde lo notás? ¿Le cuesta hacer amigos? Ahí le cuesta un poquito encontrar justamente esta reciprocidad, ¿no? O sea, viste, tiene que ver con lo que llamamos inteligencia socioemocional muchas veces. Entonces, le cuesta como ubicarse en las conversaciones, como no darse cuenta a veces si el tema que a él le interesa aburre a la persona que tiene enfrente, dejar de hablar de ese tema. No, bueno, claro. Las personas con síndrome de Asperger muchas veces no se dan cuenta de lo que la otra persona le está pasando. Entonces tienden a hablar mucho tiempo, largo rato de lo que les interesa, y hay muchas veces, imagínate un niño de 6, 7 años que está escuchando a otro niño hablando, no sé, de dinosaurios o de planetas, insistentemente, capaz hay un momento donde se aburre y lo deja solo. Entonces ahí es donde surgen muchas veces estas dificultades en lo que son las amistades, ¿no? A ver, en la Argentina, ¿cómo está con respecto a este síndrome? Es decir, en cuanto a la ayuda a los padres, las necesidades, contemplar las necesidades en tantas movilizaciones que se han hecho y demás. ¿Qué falta o qué faltaría? Siempre hay oportunidad de mejora, ¿no? En estos caminos que llevan a la inclusión, y a mí me gusta más la palabra con la convivencia, ¿no? En diversidad. Siempre hay caminos. Yo creo que dentro de todo en la región, si vamos a hablar de Latinoamérica, Argentina está dentro de todo, es un país donde son muy poderosas las organizaciones de familiares, donde hacen mucha concientización, mucha visibilización, mucha incidencia en políticas públicas. Ahora, después el tema del ejercicio de los derechos, ¿no? Cuando decís, acceden a los apoyos que necesitan en salud, acceden a una educación inclusiva y de calidad, y bueno, ahí ya te empezás a entender con ciertas barreras que existen en los sistemas y que todavía tenemos que trabajar mucho para que podamos garantizar que todo niño, niña, adolescente o persona adulta que necesita apoyos, que pueda acceder a esos apoyos y que pueda acceder a la educación, a una educación inclusiva y de calidad. Cuando hablas de educación, ¿es porque necesitan tener un profesor de apoyo dentro del mismo curso o porque no todas las escuelas están preparadas para recibir a chicos con este diagnóstico? Yo creo que hay cierto prejuicio de que los docentes y directivos de los colegios piensan que hay que tener una preparación particular para recibir a este tipo de niños. Y eso ya es un primer prejuicio y un mito que tenemos que desterrar, ¿no? Porque no es que, la verdad es que depende, hay mucha variedad, así como hay mucha variedad en la población general de los niños y niñas, hay mucha variedad en la población de niños con síndrome de Asperger. Entonces, esto va persona por persona, hay que mirar a las personas y ver qué necesita de apoyo cada persona, porque así como contaba recién Javier, que tenía un amigo que era muy buen alumno en la escuela y probablemente iba a una escuela común, capaz que ese niño no necesitaba ningún apoyo en la escuela. Y hay otro niño o niña con síndrome de Asperger que necesita muchos apoyos en la escuela. Pero esto no depende necesariamente del diagnóstico del síndrome de Asperger, sino depende del perfil individual de ese niño o niña. Entiendo. Y qué necesita para poder aprender. Claro, porque muchas veces se ha hablado de este síndrome como ineficiencia en la capacidad de atención, ¿no? O de dispersión. No siempre. Hay algunas personas con síndrome de Asperger que tienen además ciertos desafíos con la atención, pero no son todos. No es un patrón, digamos. ¿Y cómo se trata?
Y de vuelta, cuando hablamos de cómo... Primero tenemos que pensar que, a ver, porque cuando hablamos de tratamiento muchas veces la gente se imagina como que esto es una enfermedad, ¿no? Un trastorno, algo que hay que tratar, algo que hay que solucionar, porque hay algo que está mal. Y también quiero como desterrar un poquito ese mito y ese prejuicio de que muchas personas dentro del espectro autista y que personas que tienen síndrome de Asperger, a veces podemos considerarla como simplemente una forma de diversidad humana, personas que procesan y están en el mundo y tienen una mirada distinta, diversa, como cualquier otro ser humano. Y hay algunas personas que no necesitan ayuda. Eso punto número uno. Ahora, las personas que sí necesitan apoyos, va a depender de su perfil individual. Recién, como decía, si hay alguien que tiene mucho déficit de atención y eso le interfiere en su aprendizaje, y le vamos a tratar de dar un apoyo para lo que es el déficit de la atención. Ahora, si hay otro niño que tiene dificultades, por ejemplo, no sé, que esto es muy frecuente también, que tienen mucha hipersensibilidad sensorial a ciertos estímulos sensoriales, ¿no? Entonces sufren con algunos ruidos o con el tacto. Claro. Bueno, vamos a tener que pensar qué apoyos necesita para que no sufra tanto con esa hipersensibilidad que tiene a nivel sensorial. Claro. Entonces, el perfil individual de cada persona es lo que te va a indicar qué ayudas necesita. Y qué ayudas necesita el entorno, ¿sí? El contexto, los adultos y las personas que interactúan con esa persona, que son quienes les brindan los apoyos muchas veces. Igual. Yo estaba leyendo hoy, cuando sabíamos que íbamos a hablar con vos, mira, Tim Burton, Dan Aykroyd, Daryl Hannah, Keanu Reeves y Susan Boyle, entre otros, tienen Asperger. Tienen el síndrome de Asperger. Cada uno tratado de una manera diferente, bueno, superado en algunas cosas, pero... Con diferentes características. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de Susan Boyle, contó en alguna entrevista que ha dado que recién le diagnosticaron Asperger a los 51 años, que venía con, con diagnósticos erróneos de los tratamientos que había hecho. Y recién a los 51 años le determinaron que era el síndrome ¿no? Sí, acabas de traer un tema que es muy importante, que es lo que es espectro autista en femenino. Digo, y las mujeres en este punto son muy de pasar bajo el radar, le decimos nosotros, ¿no? Entonces, es muy frecuente que las mujeres que tienen alguna condición del espectro autista o síndrome de Asperger también, sean diagnosticadas recién en la adultez, si es que son diagnosticadas. Y muchas veces pasan por lo que acabas de contar en relación a Susan Boyle, que pasan por distintos diagnósticos en salud mental que no son, en realidad no representan lo que le pasa a esa mujer en particular. Pero sí tenemos el caso de muchos adultos que están buscando el diagnóstico. Esto pasa mucho a partir a veces del diagnóstico de un hijo o una hija, y cuando empiezan a hacer las evaluaciones de ese hijo o hija que está dentro del espectro autista, los padres, madre o padre, se dan cuenta de que muchas de las características que empiezan a ver en esas evaluaciones también se identifican ellos y empiezan a buscar un diagnóstico. Hay otras personas que por leerlo en medios, por escuchar alguna entrevista, también dicen, bueno, pero esto me pasa a mí también, y yo también siempre tuve dificultades en lo social, siempre me trataron como la persona rara de mi contexto. Y bueno, y ahí es donde buscan y se acercan a tratar de buscar un diagnóstico. Yo te digo, para contarte muy brevemente, la persona más grande que yo diagnostiqué tenía más de 60 años, era un hombre más de 60 años. ¿Y qué características presentaba? Era una persona que vivía en la Patagonia, que era muy fanático de los roedores, se dedicaba a estudiar los roedores patagónicos, se había casado 3 veces, siempre había tenido muchas dificultades en relación a formar, digamos, en las relaciones sociales, tenía ciertas características de particularidades en la comunicación, y bueno, y era una persona con síndrome de Asperger, que siempre estuvo bastante como aislado en sus cosas, ¿no? Claro. En sus estudios de sus roedores. Ahí estaba viendo, mirá, agrego algunos más. Anthony Hopkins, bueno, Dan Aykroyd, que ya lo dijimos, Daryl Hannah también. También el caso, claro, Greta Thunberg, me había olvidado. Greta Thunberg, la joven ambientalista, ¿no? Que ella también lo dio a conocer, lo contó inclusive en alguna de sus charlas, hace un año y pico, no, 2 años. En realidad cuando empezó cuando se hizo famosa, de hecho lo mencionó como un superpoder y mucha gente, eso lo escucharon y es una de las personas más conocidas hoy por hoy. También otra persona muy conocida, Temple Grandin, no sé si la escucharon nombrar, pero se hizo una película. Andy Warhol también, Steven Spielberg,
Mirá vos, yo no sabía, Bill Gates también. Bueno, estás mencionando todos hombres con mucha capacidad, con mucha inteligencia, Sí. ¿no? Por eso, Y es parte que de se lo que decía destacan, Alexia. claro. Claro, claro. Es que en general te diría que las personas con síndrome de Asperger suelen tener un coeficiente intelectual promedio o por arriba del promedio. A ver, el típico, te digo, para que la gente que mira series, en Big Bang Theory, el Sí. físico Ay, Sheldon sí. Cooper, ¿lo ubican? Sí, Sheldon claro. Cooper vendría a ser uno de los personajes, tiene un coeficiente intelectual de 160, pero Lo- cuando tiene que relacionarse con Penny, la vecina de enfrente, puede. vieron No que puede. tiene como, Se bloquea. le cuesta, digamos, tiene estas dificultades Sí, como sí, para sí. relacionarse, Sí, es y verdad. es el típico, a ver, es como Claro. bastante paradigmático el personaje de Sheldon Cooper para mostrar, digamos, qué puede ser una persona con síndrome de Asperger. Claro, bueno, todos los que viven en esa casa, ¿no? De la historia de esa serie, Sí. tienen como alguna característica. Sí. Sí, pero Sheldon es el Sí, que más se acerca es a la verdad. descripción clásica de la persona con síndrome de Asperger. Claro. Claro. Y Alexia, la última. ¿Cómo, a ver, alguien que no convive con esta persona, pero que tal vez llega a tener un trato porque empieza a trabajar en algún lugar, porque tiene un conocimiento, no sé, porque es vecino, ¿cómo relacionarse? Para que no le Mira. moleste que uno hace un esfuerzo. Viste que hay gente que le dice, tratame como una persona normal, pero viste que a veces a uno no le sale tampoco. Mira, yo creo que la actitud primordial ahí es de humildad y mucho respeto y de preguntar. O sea, lo más fácil es preguntar qué necesita la otra persona. Claro. Y te van a poder decir, mira, a mí me molesta mucho que hables, que me agarres, que cuando me saludes me des un abrazo, me molesta. Sí. Entonces no lo hagas. Entonces, lo más fácil para saber qué tengo que hacer yo, o si es que tengo que hacer algo distinto o evitar algo, o capaz prestar atención a algo en particular porque sé que es tu interés, o sea, y eso te gusta, es preguntando a la persona, si es que puede contestar, porque muchas veces pueden contestar perfectamente, o a la gente que más conoce a esa persona, a los Claro. familiares, digo, en el caso de niños o niñas. Sí, sí, sí. Y es la manera más fácil de ayudar, es esa disponibilidad Está bueno. amable y de estar dispuestos a hacer lo que te piden que hagas y a no hacer lo que te piden que evites, Tal nada cual. más. Es la idea. Bueno, Alexia, gracias por esta charla, gracias por meternos justamente en este tema y además ayudarnos a entender. No, por favor, gracias a ustedes por hablar hoy, que es un día importante para toda la comunidad y el colectivo de síndrome de Asperger. Así es. Bueno, beso grande y gracias, Alexia. Chau, chau, buenas Chao, noches. hasta Chao. luego. Alexia Ratazzi, hablando con nosotros justamente de este síndrome. Bueno, muy interesante también para poder Sí, entender, claro. ¿no? Estas cosas con las cuales se convive, por supuesto, Por de supuesto. manera natural y hacerlo de la manera. Yo decía, porque a veces uno, viste, ante un problema que tiene el otro, y problemas graves o no graves, viste, hace un esfuerzo y a veces queda al descubierto que uno está sobreactuando, pero no sobreactuando con mala intención. No, claro, a veces uno... Y tal vez al otro le molesta eso. Claro. Entonces está bueno eso de preguntarle y demás, ¿no? Bueno, ahí tienen la página, aquellos que quieran interiorizarse un poco más al respecto de esto, tal vez tengas algún familiar o algún conocido que necesita alguna ayuda o una orientación, ahí tenés www.panaacea.org para que aquellos que quieran, obviamente, meterse allí y averiguar un poquitito más. Muy bien. Bueno, ¿cambiamos de tema? Vamos a hablar un poquitito de las docentes. paritarias, ¿no? Cambiamos de Sí, tema. hablamos de docentes.